Es el turno para el doctor Artidoro Cáceres Velázquez, que lo tenemos en línea como todos los miércoles. Doctor, buenos días. Buenos días, mi querido Raúl, amigos que nos escuchan. Estoy a sus órdenes. Muy bien, la pregunta o la consulta, bajo su percepción profesional, doctor, ¿cómo ve usted todo este panorama mediático que gira alrededor del fútbol, concretamente con la sanción impuesta hacia nuestro crédito en el fútbol, Paolo Guerrero, que no podrá estar en el Campeonato Mundial, aunque todavía queda una opción, es remota, pero una opción del recurso de amparo que será presentado seguramente por los abogados de Paolo al Tribunal de Justicia Ordinaria de Zurich, que podía voltear el pastel y permitirle bajo una opción legal, ¿no es cierto?, de que Paolo Guerrero puede estar jugando el Campeonato Mundial de Rusia. Así que, doctor, bajo su percepción, ¿cómo ve todo este panorama, esta situación, el reclamo de la afición, que la verdad nunca se había visto, esta conmoción causada por lo que ha pasado con Paolo Guerrero? Bueno, mi querido Raúl, queridos amigos que nos escuchan, ciertamente lo ocurrido con Paolo es muy lamentable. Es un acontecimiento que trastorna, que perturba, que conmociona el espíritu deportivo, futbolístico y patriota, no solo de los admiradores, seguidores e hinchas de Paolo, sino también de los peruanos en general, sean o no aficionados al fútbol, y que estábamos y estamos esperanzados en que nuestra selección cumpla en defender con honores el nombre del Perú en Rusia. Al parecer, y usted lo acaba de señalar, la sentencia podría ser apelada, pero a mi parecer, a mi concepto, la sentencia es definitiva y coloca al jugador fuera del calendario de partidos de la selección y pone en peligro el futuro profesional del número 9, salvo que, como usted acaba de connotar, se abra por ahí pues una rara ventana, una puerta o una fisura jurídica que anule o disminuya el castigo. Pero lo real, y no lo virtual, ni lo esperanzado, es que el castigo está impuesto. Y frente a esto creo que es bueno considerar dos hechos, si usted me lo permite, dos hechos, entre otros varios, que sugiere este lamentable suceso. Primero, yo creo que es obligatorio descubrir por qué ocurrió lo que ocurrió. Y naturalmente en esta misma interrogante debería averiguarse de quién o de quiénes es la responsabilidad. Esto en primer lugar. En segundo lugar, la pregunta es, ¿qué hacer para que la esperanza de una buena participación en Rusia se mantenga firme e inalterable? Para contestar a lo primero, surgen varias respuestas, comenzando por supuesto por el mismo Paolo y continuando con los directivos que estuvieron acompañándolo en el momento que se produjeron los hechos. Los directivos que estuvieron a su alrededor, terminando con el presidente de la Federación de Fútbol. Y creo que el problema puede y debe llegar hasta con el presidente del Instituto Peruano del Deporte. Creo que ya no se trata solo de saber quién le dio la famosa tacita con la bebida que contenía esa fatal sustancia y que se encontró en el organismo de Paolo, sino de investigar a fondo, sin dejar ningún hilo suelto, para saber la verdad y dejar huellas de prevención para un futuro posible. A mi juicio, este hecho no puede quedar en anécdota o en historia banal y de ninguna manera enterrarse como un accidente cualquiera. No se trata solo del prestigio del jugador acusado, sino de todo un equipo, de una selección, mancillados, y de todo un país defraudado en la persona de un ídolo del deporte. Ustedes lo saben bien, ya hemos tenido otros ejemplos en el pasado. Una atleta, por ejemplo,
que fue sancionada porque se le encontró una sustancia parecida en una competencia. Un nadador y varios incidentes con otros futbolistas cuestionados. El Perú no puede estar en la lista negra de malos deportistas, ni de menos aún de tramposos. Esto para la primera pregunta. Para lo segundo, no olvidar que la selección peruana de fútbol es un equipo, o debiera serlo. Como dijeron los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Lo ocurrido deberá ser un gran y formidable estímulo, un poderoso energetizante para los integrantes de esa selección. Todos y cada uno de los jugadores deberán superar con creces, no solo la falta de Paolo, sino la de cualquier otro jugador si ocurriera alguna otra ausencia para los eventos que se aproximan, por los motivos que fueran. Se ha dicho en otros temas, en otros terrenos, y hoy le toca al fútbol, que el Perú tiene que ser más grande, mucho más grande que sus problemas, no solo con las catástrofes naturales o políticas, también, como en este caso, con este problema deportivo. Salir adelante debe ser la consigna fundamental y dejar en claro que no en vano somos herederos de una gran civilización de la que se habla aún en el mundo entero. Y aunque la comparación pueda no ser tan feliz, y pido disculpas por eso, pero si después de Kuczynski el Perú sigue adelante, ¿por qué no puede ocurrir lo mismo después de Paolo? Esta es mi modesta opinión, mi querido Raúl. No, de acuerdo, doctor. Estamos totalmente de acuerdo. Efectivamente, el fútbol es un colectivo. Paolo Guerrero es un magnífico jugador, quizá la pieza más importante de Perú, por los antecedentes, además porque siempre hemos ponderado el trabajo de Paolo, la verdad, como su apellido, un guerrero dentro de la cancha, eso es cierto. Pero lamentablemente ante los sucesos acontecidos, que para nosotros es una injusticia porque la definición del TAS no da tiempo, no da margen a ninguna defensa de cualquier implicado, en este caso Paolo Guerrero. Eres inocente, pero vas preso igual. Eso es lo que ha pasado con él, porque comprueban de que él es inocente, no consumió adrede, fue una casualidad. ¿Y por qué lo condenan? Y eso es lo que se tienen que enmendar en estos códigos vamos a decir, de sanciones, de conducta que maneja el TAS, porque la verdad que no entendemos cómo a una persona inocente lo pueden condenar. Pero ahora, volviendo al terreno deportivo, usted habla muy bien de un término que nosotros estamos completamente de acuerdo. Es energizante, que puede darle brillos totalmente impulsivos, de fuerza, de mucha más fuerza a este colectivo de la selección. Ver que su principal jugador no podrá estar, pero está el complemento, porque cada uno de los jugadores de la selección, doctor Artidoro Cáceres, tiene su agregado, todos han contribuido para esta clasificación, y Paolo es uno de ellos, pero tiene que continuar el proceso, tiene que continuar toda esa expectativa, eso no puede disminuir de ninguna manera. Lamentablemente lo de Paolo ya quedó allí. Entonces hay que dar vuelta a la página y mirar el futuro. ¿Y cuál es el futuro? El campeonato mundial. ¿Y quiénes son los que tienen que enfrentar esto? Son los jugadores, los compañeros de Paolo, que creo que, bien lo dice usted, es energizante, puede ser ese agregado que va a tener esta selección para ir con mucho más todavía, con muchas más ganas y deseos, hasta cierto punto de demostrarle al mundo y a esa gente del TAS y todos ellos lo que es capaz Perú. Estamos completamente de acuerdo, Raúl. Además hay que agregar a su importante comentario que triunfo sin sufrimiento no es gloria. Y que en este momento, del aguatero hasta el arquero, si es que todavía hay aguatero en la selección, como en otras épocas, todos deben ser responsables y poner no uno, sino los dos hombros y todo lo necesario para dejar en claro que el Perú tiene no un jugador, sino muchos. El Perú es una cantera de jugadores y el fútbol es el deporte más importante. Pero por eso mismo hay que cuidarlo. Si es una perla, cualquier raíta le va a hacer daño. Y como el Perú está cuestionado por el cultivo de las hojas de coca, por la producción de cocaína y por todos estos mafiosos que abundan en nuestra patria, entonces pues en el resto del mundo
la imagen, por más que sea una rayita nomás, parece que fuera una fisurota, una brecha enorme, porque consideran que en nuestra patria esto es lo más frecuente. Entonces ahora se toca demostrar a los que están en el campo de batalla que no es así, pues, y que en otros terrenos también podemos sacar muy en alto la frente y salir adelante de nuestro infortunio. O sea que, si bien es cierto, Paolo Guerrero ha sido un gran y es un gran jugador y un personaje ilustre, santificándolo en el altar del fútbol, pero no por eso podemos poner en sus hombros toda la responsabilidad del éxito de la selección. Así que consideren eso. Tenemos más de un jugador que puede ocupar la capitanía, supongo que va a ser Farfán o no sé, pero hay que sustituirlo y punto, y seguir adelante. Estamos en una situación, no es buena la palabra, de guerra futbolera mundial, de competencia mundial, y vamos a tener que enfrentar a grandes selecciones. Pues a ver, demostremos pues que podemos y que somos el reflejo de tanta esperanza y fe que hay en el Perú, en medio de tanta catástrofe, sobre todo política, que nos hacen decepcionar de muchas personas que parecían ídolos y que no lo son. Estoy a sus órdenes. Si hay alguna otra pregunta. Sí, esta es una pregunta ya sacando el contexto deportivo, doctor Artidoro Cáceres, pero sí es algo que nosotros lamentamos, la verdad. Lamentamos que suceda en el seno del Congreso. Esta señora congresista, ¿cuál es el apellido de esta señora? Foronda, que se fue honda en su decisión de haber contratado y ha estado trabajando por más de un año una señora, una terrorista, una terrorista que es increíble, y que haya estado ganando el sueldo de todos los peruanos. Es decir, puso una talibán en el Congreso, una mujer que perteneció a la cúpula del MRTA, terrorista que le hizo tanto daño a nuestro país, y esta señora la contrata, ha pasado por no sé, pues el filtro que debe haber en el Congreso para la contratación de asesorías, en fin. ¿Cómo es que llega esta señora? Nadie averiguó, me pregunto yo, nadie averiguó de dónde, quién es esta señora, su hoja de vida, cómo es que la contrata alegremente esta congresista a una terrorista. Felizmente se dieron cuenta después de cuánto tiempo. ¿Cuál es su impresión acerca de esto, doctor? Que ahonda más, todavía profundiza más esta parafernalia congresal. Sí, todos los que hemos seguido muy de cerca, y yo soy uno de ellos, inclusive tengo un libro escrito sobre esta situación, los fenómenos del terrorismo, sabemos de la existencia de la señora Nancy de Madrid, que purgó cárcel por el delito de terrorismo. Ahora, esto tiene que estar pues en los documentos oficiales, en cualquier medio que permita conocer. Ahora con la tecnología se lo puede hacer con una facilidad increíble. La tecnología nos permite decir quién es el señor Raúl Maraví, dónde trabaja, cómo es su situación económica, su orientación sexual, etcétera, etcétera, y aunque él diga todo lo contrario, ahí está escrito. Entonces, de lo mismo puede ocurrir con el doctor Artidoro Cáceres, en donde seguramente todavía se puede señalar que a pesar de su edad es un heterosexual activo. Pero, de hecho, aquí parece que la señora congresista no tuvo, la señora María Foronda, ese es su nombre, de Frente Amplio, no tuvo el cuidado necesario. Ahora, lo preocupante es que la señora, en primer lugar, dijo que la contrató porque no era una terrorista, sino una asociada al MRTA, aludiendo a su derecho de que después de cumplir carcelería debe integrarse a la sociedad. Pero luego después se ha corregido. Después de los comentarios que han sucedido, ella ha enmendado su error y ha confirmado que sí, pues la señora Madrid era terrorista y ya renunció. Pero esto no puede ocurrir en el Congreso. Pero así como se han infiltrado pseudo doctores, inclusive gente que la Constitución no
no obliga a que uno sea doctor para ser congresista. Ese es uno de los graves errores de la Constitución, que cualquiera que tiene determinada edad, más de 25 años, y tiene nacimiento en el Perú, puede ser congresista. Pero eso no significa que usted ponga en su currículum que es doctor, que se ha graduado en tal o cual universidad, y que además cumplió con los requisitos de certificación. Si se demuestra que los certificados son falsos, que ha firmado un certificado un director al cual se le pagó 10.000 soles, con los documentos encontrados, que además se señala que sus alumnos, los alumnos con los que terminaron la secundaria esta señora, me refiero a otra congresista, no existieron, ni tampoco los profesores, o que, como en el caso de otra persona, los profesores cuya firma aparece ahí no firmaron, sino que les han falsificado la firma. Eso es grave. Entonces se justifica las expresiones de un periodista arequipeño, que desgraciadamente no me acuerdo el nombre, que escribía en el diario Correo, que un día dijo que el Congreso era un pozo séptico, y con ese calificativo dejó constancia de su parecer en función de la moral, de la ética, de la ontología de los congresistas, de los políticos que llegaban al Congreso. Es un pozo séptico, escribió. Él es un periodista arequipeño. Pero, de hecho, hay más de uno de estos casos. Y ya usted ha visto cómo se está discutiendo que la comisión Lavajato está ganando o está despilfarrando millones de soles y no ha logrado ninguna conclusión. Y lo que es más, no ha puesto tiene como 25 empleados dependientes de la señora Bartra, y que además no ha puesto todavía en la tabla, en la mesa de discusión, a los que pertenecen al partido en el cual ella está, o sea, en Fuerza Popular. Entonces, los millones de los 30 trabajadores exclusivos, ¿no?, 25 empleados de ella, y que ganan millones, no puede ser, no se puede tolerar esto. Eso hay que analizarlo, decirlo, declararlo y acusarlo. Y encima de eso, una mujer que, habiendo pagado una condena, no sabemos si será rehabilitada. La señora Lori Bederson, cuando entró al Congreso como periodista, lo hacía para diseñar los mapas para que sus colegas ingresaran y pusieran bombas en el Congreso. Entonces, una vez más, los cuidados para llegar al poder no son los suficientes, no son los necesarios y no son los obligatorios. Eso también hay que denunciarlo. Y en medio de todo este gran problema creado alrededor de Pablo Guerrero, no hay que olvidar las otras cosas. Hay que mantenerlas en la memoria, en la discusión y en este caso en la acusación. Y bien pronto llegan las elecciones municipales y regionales, y cuántos, sabe Dios cuántos delincuentes se infiltrarán en las listas para asaltar al poder y aprovechar de todo lo que da estas posiciones en función del dinero y de los poderes, y muchas veces inclusive rodeados de personajes que están en la criminalidad. Le agradezco por haberme preguntado sobre esto, Raúl, pero era necesario también aclararlo, decirlo y acusarlo. Sí, es un tema de actualidad, es un tema muy preocupante. Yo sigo preguntándome todavía, doctor Artidoro Cáceres, ¿cómo es que esta persona pudo haber pasado ese cernidor que me entiendo que tiene que haber de la gente o que diga que lo han hecho adrede? Así es, o lo han hecho adrede, que es muy probable. Doctor Artidoro Cáceres, buenos días. Esta señora Muy buenos Foronda, días, a tus órdenes. esta señora Foronda sabía perfectamente del proceso judicial que mantuvo la señora Madrid. Es más, ella también estuvo procesada y le anularon el proceso, una condena que le habían dado, no sé las causales por qué motivo. Entonces, ella conscientemente, sabiendo los antecedentes, ahora, también es cierto que la señora ya está, digamos, cuando uno cumple la condena, en teoría uno está rehabilitado, pero ella no ha pagado su indemnización al Estado y el Estado sí le paga un sueldo. Entonces, ¿cómo es esto, no? Ahí ve usted de la inmoralidad, por decirlo menos, la corrupción. Y por supuesto, nos vamos a olvidar bien rápido de este incidente y la señora horondamente va a continuar en su puesto sin hacer un mea culpa ni salir a disculparse con argumentos que sean más racionales. Pero aquí hay maniobras y por supuesto encubrimientos
que necesariamente los periodistas están en la obligación, ya que la instancia oficial y la instancia formal no lo hace. Bueno, hay que buscar todos los medios para hacer las denuncias pertinentes. Y lo mismo tendríamos, vuelvo a insistir, mi querido Raúl, mis queridos amigos, vuelvo a insistir en que este incidente de Paolo no puede quedarse así. Tenemos que ver todas las formas de averiguar, porque inclusive ahora se está haciendo el comentario que la selección sigue en el mismo lugar donde se produjo el incidente. Entonces también eso habría que analizarlo en profundidad, ¿no? Y por otro lado, ya los chismes han llegado, pues como todo el mundo ya sabe, hasta Alemania, ¿no? Y los enfrentamientos van a continuar, pero el hecho en sí, el detalle en sí, ¿por qué se produjo eso? Porque definitivamente los análisis demostraron que había esta sustancia, van a quedar en la penumbra. Y eso no puede pasar. Doctor no puede Cáceres, pasar. buenos días, doctor Cáceres. Tanta preocupación a todo esto, pero dejamos de olvidarnos, o sea, dicen que hay que levantarse, que hay que protestar, pero ¿qué hay de las mujeres golpeadas, la política corrupta, las niñas violadas, desnutrición infantil, la mujer quemada últimamente? Todo esto no es tan importante como lo otro. Fíjese usted, hay un grupo de padres de familia que se han organizado y están muy bien organizados, y estoy casi seguro, sin tener los datos pertinentes, pero por la deducción elemental y obvia, que tienen recursos económicos para detener la aprobación del currículum o la currícula, como se dice en plural, de enseñanza en educación básica regular de la educación familiar y sexual. El pretexto es que en el proyecto aparece la palabra género y que este término debe ser borrado, y mientras no se lo borre van a desaprobar la aprobación de esta materia en la enseñanza. Este es un detalle extremadamente importante. Estas personas que se han asociado en grupo a eso de que con mis hijos no te metas, tienen ideas que están extraídas de hace siglos de las religiones que han considerado que la mujer fue creada por Dios de la costilla de Adán y que por lo tanto su valor no es tan importante, es secundario, y a la cual hay que tratarla como la última rueda del coche. El primer creado fue Adán, el varoncito, y que él domina, y él es el amo supremo, y el que quiere y puede hacer lo que le dé la gana, y que cuando la mujer quiere sublevarse y quiere también exigir sus derechos, no solo a votar, sino también a pensar, entonces hay que matarla, pues, hay que anularla, hay que destruirla. Este concepto, esta idea, que viene de la ideología religiosa, pasó a la historia, es obsoleto. No se puede tolerar más el hecho de pensar que la mujer, por ser mujer, está en un lugar absolutamente dependiente del varón. Y eso es motivo de una educación primero familiar, y luego de una educación, porque los padres en su gran mayoría no están actualizados para educar hijos para la generación futura y para los tiempos modernos. Entonces tiene que compensar esa falla en la formación de los padres la escuela. Y en la escuela usted no puede permitir que hayan escuelas solo para mujeres y solo para varones. En el Perú tenemos no sé qué término utilizar, pero tenemos la existencia de una universidad femenina, una universidad solo para mujeres. Esto son demostraciones de ese carácter discriminador que existe todavía en cuanto a hombre y mujer, y que con la palabra género se quiere no solo cubrir lo biológico, es decir, el nacer varón y hembra. Todavía no se ha considerado, ni se va a considerar, lo que la ciencia desde hace más de 50 años ha determinado, que no son solo dos sexos, los de los seres humanos y de muchos otros animales, que son tres: el masculino, el femenino y el intersexuado. Imagínense si ahora
simplemente considerar que la mujer es secundaria e inferior al hombre, considerar que el homosexual es un pervertido, considerar que las alternativas y las sexuales son solamente para procrear, que no hay una alternativa placentera, que la sexualidad solo sirve para procrear. Estas son ideas de la Edad Media y más atrás todavía. Entonces, si no consideramos que hay alternativas sexuales que indican que la sexualidad es fundamentalmente placentera, y los que me escuchan saben eso, los seres humanos tienen alrededor de 10.000 orgasmos, digamos, en su vida. ¿Acaso son para tener 10.000 hijos? No, pues, máximo 2, o sea, que por 1.000 orgasmos, 1 o 2 para tener hijos, el resto es placentero. Por lo tanto, hay que considerar la alternativa placentera, y esa alternativa placentera puede ser heterosexual, homosexual y puede ser bisexual. No hemos considerado suficientemente a la bisexualidad. Aquí hay que rendir un homenaje al primero que soltó la palabrota o la palabra, que fue Jaime Bailey. Pero todavía eso está en tela de juicio, la gente no lo admite. No solamente que hay 3 sexos, masculino, femenino e intersexuado, sino que también hay orientaciones sexuales entre las cuales está la bisexualidad, la homosexualidad. Y todo esto es en función de que de la biología, de los genes. Se ha demostrado que existe un gen de la homosexualidad, lo hemos dicho aquí varias veces también. Hay una homosexualidad genética, hay familias en las cuales hay más de un miembro homosexual, pero la gran mayoría de homosexuales se construye en la educación familiar, sobre todo. A eso se le llama género, o sea, a lo que da la biología más lo que da la educación. Y la educación en este momento en todo el mundo está tan liberada que a los homosexuales, por ejemplo, se les ha permitido casarse y adoptar hijos, por ejemplo. Esa es una mentalidad diferente totalmente a la que quieren los padres de familia peruanos, que dicen: con mis hijos no te metas. Entonces, el producto final de esta educación retrógrada, o esta educación que se ha detenido en las ideologías religiosas y que no considera lo científico, es que existan hombres que se crean ofendidos en su propia vida cuando una mujer le dice: no te quiero, pues, y no te quiero y no me da la gana de estar contigo. Y por último, estoy reconociendo que tú eres un inútil y que por lo tanto no me conviene en mi vida. En lugar de decirle: amorcito, si te amo, ya te dejo, pues anda, libre. No, tú tienes que depender de mí. Y lo que es más grave, en estos cerebros patologizados, o por la educación, o por algunos otros problemas, incluyen a los hijos. Y estos hombres matan a su pareja, a su mujer, y matan a sus hijos. Y eso es fatal. Entonces, ¿cómo corregir eso? Previniendo, pues. Pero evidentemente, en fenómenos como los que estamos viviendo, el número 9 ha desplazado totalmente a los otros símbolos de la sexualidad. Y no estoy mezclando cosas absolutamente obscenas con lo científico. El número 9 ha desplazado al 69. Y entonces nos olvidamos en esta discusión en la cual está detenido el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación no tiene por qué permitir que las ideologías religiosas se inmiscuyan y bloqueen los planes de educación que apuntan al futuro, que están absolutamente en la realidad nuestra. Y creo que es una invocación que hay que hacer a las autoridades del Ministerio de Educación, que no se dejen avasallar por unas ideas que lo único que van a lograr es que aumenten los feminicidios, que aumenten los hijos. No hay absolutamente programas de planificación familiar que permitan que las mujeres utilicen los anticonceptivos, como por ejemplo la píldora del día siguiente, que hasta hoy no se libera en todas partes, y que todavía se exige, inclusive como vi el otro día en una farmacia, que a una persona que decía tener 17 años no le querían vender la píldora del día siguiente porque decían que no era mayor de edad y que tenía necesidad de acreditar con su DNI. Pero además no está liberada la píldora del día siguiente. Eso no se puede tolerar. Entonces, imagínese usted, hay un señor, un científico, ustedes lo saben, que ha decidido acabar con su vida, no tolera más sufrir y estar solo, y ha ido a Suiza desde Australia
para tener lo que se llama el suicidio asistido. Y allá, escuchando la 9ª Sinfonía de Beethoven, ha muerto bajo los efectos de un barbitúrico en Nembutal, durmiendo tranquilo. Imagínese eso, la libertad de elegir para morir en el momento que uno quiere conscientemente. Aquí, por supuesto, usted aplica la eutanasia y lo mandan preso, pues. Y el suicidio asistido, hasta la cremación está cuestionada. ¿En qué país vivimos? Por favor, seamos conscientes de este retroceso y de esta detención en la evolución de los conocimientos. Les agradezco mucho preguntarme sobre esto. Muy bien, doctor. No tengo ocasión de decirlo y también muchas veces ya no me da la gana de decirlo porque lo único que logra uno es que por ahí aparezcan una serie de personas que comienzan a hablar, que de repente piensan que soy homosexual o que mi ateísmo hace que sea un diablo. Bueno, finalmente les agradezco a ustedes y el resto no me interesa. Muy bien, doctor Antidoro Cáceres, muchísimas gracias también por su participación muy didáctica, como ocurre todos los miércoles. Hasta la próxima semana. Un gran abrazo a todos y adelante con la selección. Muy bien.